Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Marcos Botilo y en el presente trabajo me propongo abordar la temática acerca de cómo la Revolución Francesa, a raíz de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano del año 1789, ha influido en la concepción y la construcción histórica del derecho y de los ordenamientos jurídicos vigentes, con especial foco en el derecho tributario. Antes de comenzar con la cuestión central, debemos citar a Ricardo Rabinovich, principal referente doctrinario utilizado a la hora de preparar la presente exposición, quien en su manual de Historia del Derecho, capítulo tercero, realiza una excelente exposición y un excelente abordaje acerca de la relación entre los conceptos de historia y derecho, concluyendo este actor en que el derecho, como ciencia, está innegablemente dotado de historicidad, está directamente conectado con la historia. Esto quiere decir que es prácticamente imposible concebir una concepción precisa o un abordaje adecuado e integral de por qué el derecho y los ordenamientos jurídicos son como son hoy en día y por qué están conformados de la forma en que están conformados hoy en día, sin realizar un estudio histórico, sin atender a la historia y sin atender a las gestas y a las luchas sociales que a lo largo de la historia y a lo largo de los siglos se han ocasionado y han devenido en la creación y en el goce de los derechos fundamentales y los principios fundamentales sobre los cuales el derecho moderno, y en este caso el derecho tributario moderno, se basan hoy en día. Entonces, como primera pregunta a responder, tenemos que decir cuál es la razón por la cual el derecho tributario, en este caso, tiene una relación tan intrínseca y tan directamente vinculada con el tema de los derechos humanos y con el tema de la protección de los derechos humanos. Y esta interrogante se responde diciendo que el hecho de crear un tributo e imponerlo a la población de determinada jurisdicción conlleva consigo la obligación de respetar una gran amalgama de derechos y de principios fundamentales, los cuales se han obtenido a través de gestas históricas. Y esto es lo que Rabinovich quiere que nosotros entendamos. Y la clave de todo esto, que las gestas históricas son las que permiten que hoy en día gocemos del sistema legal del cual gozamos. En respecto al derecho tributario y la Revolución Francesa, recordemos que previo a la Revolución Francesa, el sistema fiscal francés estaba caracterizado por una evidente arbitrariedad e injusticia en términos de que se estipulaba que sea el tercer estado, compuesto por el campesinado y por la burguesía, quienes deban cumplir y quienes deban llevar sobre sus hombros la obligación tributaria, quedando exentos los integrantes del primer y segundo estado, entendiéndose por ellos a los clérigos y a la clase acomodada. Por lo tanto, irónicamente se estipulaba que sean quienes menos recursos tenían quienes deban responder con el pago de impuestos para sostener el Estado. Esto obviamente constituía una evidente injusticia. Por lo tanto, a raíz de esta situación y de muchas otras más, es que se termina produciendo la gesta de la Revolución Francesa en contra de la monarquía que gobernaba Francia en aquel momento. Y a raíz de la Revolución Francesa se han creado tres principios fundamentales que hoy en día rigen el derecho tributario moderno, que son el principio de igualdad tributaria ante la ley, el principio de legalidad tributaria y el principio de defensa del derecho de la propiedad privada. Primero que todo, en el artículo 13 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y del Ciudadano de 1789, se estipula el principio de igualdad. Se establece que a partir de ese momento todos en Francia deberían contribuir al financiamiento del Estado y al sostenimiento económico del mismo de forma igualitaria, entendiendo al concepto de igualdad como igualdad en términos de capacidad contributiva, es decir, que todos debían responder, no solamente los del tercer estado, sino del primer y segundo estado también, todos debían responder en base a su propia actitud económica y en base a sus propios recursos y a su propia capacidad contributiva. Esto borraba de raíz la situación arbitraria que sucedía antes, que básicamente ponía sobre los hombros de quienes menos tenían la obligación de pagar todos los impuestos, quedando exentos, irónicamente, quienes más tenían. Entonces, este es el primer principio. El segundo principio es el principio de legalidad tributaria, fundamental también, ya que el artículo 14 de la Declaración de Derechos y Deberes del Hombre y Ciudadano establece que a partir de ese momento los tributos solamente serán válidos si su gesta, si provienen, mejor dicho,
del órgano legislativo, el cual se presume que está dotado de la representación popular. Es decir, antes de la Revolución Francesa, el rey, quien tenía poder supremo y absoluto, podía estipular digamos, establecer tributos que debían ser cumplidos por la población sin solicitarle autorización a esta y sin contar con ningún órgano colegiado encargado de manifestar la representación popular. Por lo tanto, el principio de legalidad ahora estipulaba que sería el propio pueblo, sería quien a través de los órganos de representación popular decidiría qué tributos se imponían. Y el tercer principio fundamental, consagrado gracias a la Revolución Francesa, es el principio de protección a la propiedad privada. El artículo 18 estipula que la propiedad privada es inviolable y por ende solamente será válido el tributo el cual no sea confiscatorio, es decir, que no sustraiga una porción sustancial del patrimonio de las personas. Y como conclusión, y volviendo a lo que Rabinovich estipulaba, la razón de ser de esta exposición no es precisamente hablar sobre los principios fundamentales del derecho tributario, sino que entender que estos principios han sido posibles gracias a la gesta histórica. Por lo tanto, el estudio del derecho moderno, en este caso el derecho tributario moderno, debe ser siempre tenido en cuenta en base a estas prerrogativas históricas, estas gestas históricas que se han conseguido, en este caso en forma de principios fundamentales que rigen al día de hoy el derecho tributario moderno.